Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a esta conferencia que da marco en este evento de clausura. Para conducir este evento queda con ustedes el doctor Daniel Mendoza Araiza, presidente de la Asociación Sinaloense de Astronomía. Gracias, buenos días. Para agilizar nuestro programa, voy a dar lo más importante del currículum del doctor Luis Aguilar. Estudios realizados: licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría en Astronomía en la Universidad de California, Berkeley, doctorado en Astronomía en la Universidad de California, Berkeley, experiencia laboral: investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, sede Ensenada, Baja California. Distinciones: profesor invitado del Observatorio de París, Francia, y de la Universidad de Leiden, Holanda, Universidad de Porto Alegre, Brasil, Universidad de Wisconsin, Estados Unidos de América. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es presidente de la Delegación Mexicana de la Unión Astronómica Internacional. Áreas de especialidad: dinámica galáctica y estelar, divulgación en astronomía. Y precisamente en este último tema es donde él ha tomado su conferencia, que lleva el nombre de dónde viene la luna. Hay que también decir por último que esta conferencia está dentro del marco de la 16ª semana de Ciencia y Tecnología, y también es parte de la programación que ha hecho conjuntamente el Centro de Ciencias de Sinaloa y la Asociación Sinaloense de Astronomía durante todo el año. Esta es la 4ª conferencia magistral, que quiero decirles, comunicarles que hemos logrado llegar directamente, así como ahora, a cerca de 8,000 estudiantes. Hoy apareció en la prensa 5,000, hubo un error, llevamos cerca de 8,000 y esperamos que terminemos, podamos llegar a 10,000 en lo que resta del año. Bueno, pues queda con ustedes el doctor Luis Aguilar. Buenos días, ¿me oyen bien? Bueno, debo confesar que es primera vez que vengo aquí a Culiacán. Ayer en la noche llegué ya tarde, estaba en el hotel y estaba revisando un libro así de grueso que me regalaron con el programa de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en el estado, y déjenme decirles que quedé muy impresionado de ver la gran cantidad de actividades. Y ahora que estaba aquí poco antes de esta ceremonia allá afuera, pues veía una gran cantidad de muchachos y niños, y pues realmente los quiero felicitar por toda esta gran actividad y este museo y este centro de ciencias que tienen. Cuando hablamos del petróleo, hablamos de la plata o hablamos de recursos pesqueros, hablamos de los recursos inmediatos que tiene el país, pero cuando hablamos de la juventud, hablamos de la riqueza real del país, que es en donde está el futuro de lo que será México. Yo no sé a qué se van a dedicar ustedes. A lo mejor a lo que se van a dedicar es una carrera que no se ha inventado todavía, pero en la medida en que ustedes tengan acceso a la información, a la educación, a la ciencia, a las humanidades, y realmente ustedes se empapen de toda esa información y la sepan utilizar, ustedes se van a volver creadores. Lo que necesita México no son maquiladoras, no necesitamos obreros de maquiladoras, lo que necesitamos son creadores. Necesitamos al muchacho que invente el sistema operativo que no se ha inventado, la aplicación que no se ha inventado, porque ahí es donde está realmente la riqueza de un país. Entonces yo los invito a continuar por la senda de la ciencia, de las humanidades, de los estudios, y ser muy creativos, descubrir a ese creador que llevan ustedes dentro de sí. Bueno, yo me dedico a la astronomía. Uno dirá, bueno, chirrón, vamos a ir a ver un astrónomo. Es como algo raro, ¿no? Fíjense que la astronomía es una ciencia muy antigua. De hecho, diría que es la ciencia más antigua. No la vayan a confundir con la actividad más antigua, esa es otra. La astronomía es la ciencia más antigua. ¿Y por qué es la más antigua? Bueno, si ustedes piensan, desde
que el hombre todavía no había descubierto la agricultura, cuando todavía éramos nómadas y cazadores, teníamos una gran necesidad de poder leer el tiempo. ¿Por qué? Porque queríamos saber cuándo iban a ser las manadas, ¿sí?, de los caribúes que teníamos que cazar o de los mamuts, y la única manera de saberlo, el único calendario que había, era el paso de los astros en el cielo. Entonces alguien tenía que dedicarse a entender el paso de los astros y saberlo interpretar. Y esta era una actividad tan valiosa que esta sociedad de hombres prehistóricos que vivían al margen de la supervivencia estaban dispuestos a dejar que algún sector de ellos dejara de cazar y se dedicara nada más a estudiar el cielo, y los alimentaban para tener a alguien que les interpretara el calendario. Ya una vez que se descubrió la agricultura, pues con más razón teníamos que saber pues cuándo vamos a plantar las semillas, cuándo vamos a esperar las lluvias, cuándo vamos a cosechar. Claro, dada la importancia que tenía todo esto, pues eso llevó a confundir al astrónomo con el sacerdote o con la clase gobernante. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que desde un principio la astronomía era muy, muy importante. Y fíjense que ahora nos trasladamos a la época moderna y la astronomía sigue siendo una ciencia muy importante y muy relevante, que está en la punta de la tecnología. Muchos de los satélites más avanzados que se lanzan al espacio son telescopios espaciales. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, creo que hay una razón muy profunda dentro de la humanidad por saber un poco quiénes somos, de dónde venimos, trascender un poco la experiencia cotidiana e irnos un poco más allá. Estas interrogantes que siempre han preocupado a la humanidad y que en el pasado le han dado respuestas, la magia, la religión, las tradiciones, ahora el mundo científico moderno les da una respuesta a través de la astronomía, y por eso sigue siendo muy relevante la astronomía. Además, en la mente popular es muy importante la astronomía. Si vamos a cualquier ciudad importante, cierto tamaño, es casi seguro que encontremos un club de astrónomos aficionados. Sin embargo, yo nunca me he encontrado a un club de biólogos moleculares aficionados o un club de físicos de alta energía aficionados. Pero de que hay un club de astrónomos, sí lo vamos a encontrar, ¿sí? Si yo voy a una fiesta y estoy ahí echándome mi copa de vino y alguien se me acerca y me dice, oye, ¿tú qué eres? Y yo le digo, mira, soy físico de nanopartículas y estudio nanotubos y fullerenos. Será, pues quién sabe qué hará ese señor, y se dan la vuelta y se van a hablar con alguien menos aburrido. Pero si me preguntan a mí y les digo, soy astrónomo, pues inmediatamente se forma la bolita alrededor. Claro, lo más probable es que me digan después, mira, yo soy Piscis, ¿tú qué eres? O a lo mejor me van a decir, a ver, la mera neta, ¿cuántos platillos voladores han visto? ¿Sí? Entonces eso me lleva a que a lo mejor la visión que hay popular del astrónomo no sea la más correcta, pero de que hay un interés en la astronomía, sí la hay. Fíjense que además la astronomía es la única ciencia en la cual todavía los aficionados pueden hacer contribuciones muy valiosas, ¿sí? Contribuciones que ayudan a los astrónomos profesionales. Hay cráteres, hay cometas, hay cuerpos celestes que llevan nombres de astrónomos aficionados. Los astrónomos profesionales tendrán instrumentación muy cara y muy poderosa, pero no son suficientes para estar escuadriñando el cielo todo el tiempo. En cambio hay pelotones, batallones, ejércitos de astrónomos aficionados por todo el mundo. Créanme que cualquier rincón de la bóveda celeste, en cualquier noche, siempre está siendo observado por algún astrónomo aficionado. Y son ellos los que muchas veces despiertan a los astrónomos profesionales y dicen, mira, ¿ya viste lo que ocurrió ahí? Entonces hay una simbiosis muy bonita entre lo que es el clan profesional y los aficionados. Entonces yo creo que en ese sentido la astronomía es muy especial. Y pues ya una vez terminado ese preámbulo, quiero pasar a lo que es el título de mi conferencia, ¿de dónde viene la luna? Nada más que fíjense que en lugar de entrar rápidamente al tema, yo quiero utilizar esta oportunidad para que aprendamos un poquito sobre cómo es que los científicos saben lo que saben. Muchas veces leemos un libro o oímos una conferencia y nos dicen, mira, la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Y uno se rasca la cabeza y dice, y bueno, ¿y ese señor que está enfrente cómo sabe? Ya está medio viejito, pero no creo que tenga 4.500 millones de años. Entonces, ¿cómo sabe?
Entonces, algo muy, muy importante en la ciencia, yo diría tan importante que la ciencia misma, es saber, entender cómo es que los científicos llegan a las conclusiones que llegan, ¿sí? Porque eso es lo que hace que la ciencia sea muy diferente a otras actividades, ¿sí? A lo mejor en la religión nos piden que tengamos fe, a lo mejor en el arte pues simplemente tenemos que desarrollar un gusto estético y a uno le gusta el cuadro y a otro no le gusta. Sin embargo, en la ciencia siempre hay un árbitro final y el árbitro es la naturaleza misma. Y a través de algo muy poderoso que se llama el método científico podemos nosotros decidir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Entonces yo voy a utilizar esta plática para no solo darles información sobre la Luna, sino para tratar de que entendamos todos cómo es que sabemos lo que sabemos. Bueno, entonces, ¿de dónde salió la Luna? Déjenme ver si funciona eso. Sí, sí funciona. Entonces yo les decía que desde tiempo inmemorial la Luna ha llamado mucho la atención sobre la humanidad. Fíjense que con excepción del Sol, la Luna es el cuerpo celeste más importante para la humanidad y que más aparece en nuestras leyendas, en nuestros relatos, en nuestras tradiciones. ¿Sí? Fíjense que por un lado la Luna ha evocado pensamientos románticos, bonitos, ¿no? Muchas veces queremos estar ahí junto a la novia o el novio en la noche, en lo oscurito, con la luna allá arriba, ¿sí? Entonces la Luna evoca pensamientos románticos. Pero fíjense que el mismo cuerpo celeste que evoca un romanticismo también puede evocar pensamientos muy oscuros. A ver si funciona esto. Ahí está. Del lado izquierdo tenemos un cuadro de este pintor español, Goya, que representa a los lunáticos en un manicomio. Antes había la creencia de que cuando la luna crecía en fase, pues de alguna manera afectaba los humores que había en el cerebro humano y había personas que se volvían locas por la luna, les llamamos los lunáticos. Y del lado derecho pues tengo un ejemplo de estas tradiciones oscuras inspiradas por la luna, como el hombre lobo, que cuando aparece la luna llena pues mejor no nos vamos al antro con ese tipo, ¿no? Porque va a empezar a aullar. Entonces fíjense qué contrastante, la misma luna que nos da los pensamientos románticos nos da estos pensamientos oscuros. Ya le agarré, si me alejo mucho ya no quiere. No, pues ya les puse en público y ahora ya no quiere. Ahí está. Bueno, pero fíjense que la luna también es responsable de fenómenos físicos palpables por todo el mundo, como las mareas. El que ha vivido junto al mar o vive junto al mar está familiarizado con este efecto de las mareas, que la atracción gravitacional de la luna y del sol por otro lado deforman los océanos y hacen que en ciertos lados suba la marea, el nivel del agua, y en otros lugares baja. Y aquí tenemos un par de fotografías donde vemos unas embarcaciones varadas en un puerto porque la marea ha bajado. Y pues ahí también podemos ver la influencia de la luna. Bueno, fíjense que desde la época paleolítica a la humanidad le ha interesado la luna. Aquí hay una caricatura del lado izquierdo donde se acerca un cavernícola al otro que está medio dormido y le dice, mira, ya volvió a salir esa bola luminosa. Bueno, pero es una caricatura. Lo que les ofrezco del lado derecho es una roca que encontraron en unas cavernas en la provincia de Liguria, en Italia. Estas son de la época del Paleolítico y muchos científicos, estudiosos del tema, creen que esta es una representación de la luna en un cuarto creciente, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí evidencia física y resulta que el mes lunar, el ciclo de todas las fases de la luna, me dio algo muy conveniente, intermedio entre el día y el año, y es el mes. De hecho, el mes que usamos hoy en día se deriva a partir del mes lunar originalmente. Y era una medida muy conveniente, porque un hijo se podía ir de cacería y le decía a su padre, bueno, me voy a ir de cacería y regreso pues cuando la luna esté llena. Entonces, pues el padre desde su aldea pues podía ver cómo iba la luna cambiando sus fases y podía estimar cuándo es que su hijo iba a regresar. Entonces, pues por eso aparece mucho la luna. ¿Ok? Además, la luna ilumina igual todo el cielo nocturno en la Tierra, ilumina manera igual las grandes urbes o los lugares más remotos y lejanos. No es como otros fenómenos celestes, digamos un eclipse de sol,
que nada más se va a ver, digamos, en este corredor en China o en Japón. No, la luna se ve en toda la Tierra, el lado que está apuntado, está de cara hacia la luna. Entonces es muy conveniente. Y hay otra cosa que resulta trivial para alguien que vive en el campo, pero la gente que vive en las ciudades muchas veces ya no se percata de ello. Y es que la luna a veces sale durante el día. Aquí hay una foto, a lo mejor no hay contraste suficiente, pero ahí se ve la luna en el cielo del día. Entonces, pues la mitad del tiempo la luna está arriba en el cielo durante la noche y la otra mitad durante el día. ¿Ok? Fíjense que la luna es el único objeto celeste que hemos visitado. Al final de la década de los 60 y principio de la década de los 70, los astronautas de las misiones Apolo visitaron la luna. Ahí están algunas fotografías, una placa que dejaron con la primera misión a la luna, con el Apolo 11 en 1969. ¿Sí? Fíjense que la luna dio origen al género de la literatura llamado ciencia ficción. El primer bestseller, por así decirle, en ciencia ficción fue esta novela, De la Tierra a la Luna, que escribió el señor Julio Verne, Jules Verne, ¿sí? Y él se imaginó una bala enorme, una ojiva de cañón, en donde iban los astronautas adentro, y que era disparada para llegar a la Luna. Y de hecho, él introdujo al público algo que no se conocía entre el público en aquella época, y es el fenómeno de ingravidez. Aquí pone a los intrépidos astronautas con sus perros y pollos y que los acompañaban, y ahí están todos flotando dentro de la nave. ¿Ok? Y si nos vamos a las artes cinematográficas, pues resulta que una de las primeras películas que hubo está inspirada en la luna. Le Voyage dans la Lune, 1902, la produjo este señor Georges Méliès. Él se imaginó un viaje a la luna y lo llevó a la pantalla. Claro, aquella época eran las primeras películas, era cine mudo. Ustedes desde un principio ya sabían que, bueno, no era Hollywood, era Francia, que había que poner muchachonas ahí a la hora del lanzamiento, ¿no? Para hacer más atractivo el viaje. Y luego aquí están los astronautas supuestamente que han sido capturados por los soldados de la Reina de la Luna. ¿Ok? Fíjense que hoy en día nos dicen mucho de que digamos no a la piratería. De hecho, cuando algunos van y compran esas películas pirata y luego las ven en su casa, pues ven que los piratas copian todo, incluyendo hasta el letrero que dice diga no a la piratería, ¿verdad? Bueno, resulta que Georges Méliès se gastó todos sus ahorros en producir esta película y él creía que se iba a hacer muy rico con todo lo que iba a sacar de la película. Pero cuando llegó con su película a Estados Unidos, resulta que ya todo el mundo la había visto, se la habían pirateado, ¿sí? Resulta que mientras estaba pasando en Francia, un pirata le dio su mordida a un proyeccionista y le pasó uno de los rollos con la película y las copiaron. Y entonces cuando llegó Georges Méliès a Estados Unidos, pues fue un gran fracaso porque ya todo el mundo había visto la película. ¿Y saben quién era ese pirata? No era chino, era americano. Seguramente han oído hablar de él porque lo mencionan mucho en la escuela. Es el inventor del foco eléctrico, Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison era un pirata y le estropeó la vida a Georges Méliès. Entonces ya saben de dónde viene la piratería, del vecino del norte. Bueno, pero ¿de dónde viene la luna? Es el título de mi plática y yo creo que es lo que los trajo ustedes aquí. ¿Quieren saber de dónde viene la luna? ¿Ok? Vamos a ver. Antes de entrar al tema, yo quisiera poner en contexto de lo que vamos a hablar, las propiedades de la luna. Fíjense que la luna es muy especial en el sistema solar. ¿Por qué? Tenemos Mercurio, pero Mercurio no tiene luna. Tenemos Venus, Venus no tiene luna. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, pero son tan pequeñas que si yo pretendiera ponerlas aquí a escala no la verían. De hecho, creemos que son simplemente asteroides que fueron capturados por Marte. En cambio, la Tierra tiene una luna bastante grande en comparación al planeta, ¿sí? Ustedes la verán un poco pequeña, pero en realidad tiene un tamaño muy apreciable comparado con la Tierra.
Y si nos vamos hacia los planetas gigantes de la parte externa del sistema solar, pues aquí tenemos Júpiter, Saturno, Neptuno, son tan grandes que de hecho nomás les puse una esquinita, porque si lo pongo completo, pues nomás pongo un solo planeta, ya me ocupa toda la pantalla. Y aquí les pongo ejemplos de algunos satélites que tienen estos planetas. Y lo que quiero que se den cuenta es que todos estos satélites son muy pequeños en comparación a todo el planeta. Entonces la Luna, nuestra Luna, es muy especial en que es la más grandota que hay en el sistema solar en comparación con la Tierra. Entonces algo interesante que van a ver que es importante más adelante en nuestra narración. ¿Sí? Sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años y que la Luna tiene prácticamente la misma edad. Es ligeramente más joven, pero solo ligeramente. ¿Ok? Bueno. ¿Ok? También sabemos que el interior de la Tierra, bueno, en el núcleo tenemos una esfera inmensa de metal, ¿sí? Que es el núcleo metálico. Luego tenemos lo que se llama el manto, y una cascarita que está flotando encima es la corteza, que es donde vivimos nosotros. Las minas más profundas que hemos excavado, pues no llegan a traspasar esta corteza. ¿Y por qué les menciono esto? Bueno, porque resulta que la Luna tiene una estructura muy similar. También tiene un núcleo metálico, también tiene una manto y finalmente tiene una corteza. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante, y es que el núcleo metálico de la Luna es muy, muy pequeño comparado con el núcleo metálico de la Tierra. Y van a ver más adelante que esto importa para nuestra historia. Bueno, pero ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, algunos dirán pues que es muy fácil, ¿no? Que simplemente nos metemos al internet y le preguntamos al Wikipedia, ¿no? Y pues de ahí nos sale ya la respuesta. Bueno, pero en realidad esa no es una respuesta adecuada, ¿no? Porque yo les diría entonces, bueno, ¿y la gente de Wikipedia de dónde lo saca? Entonces, ¿realmente cómo se origina todo este conocimiento? Bueno, resulta que a final de cuentas lo que tenemos que hacer es preguntarle a un científico, o más bien en nuestros casos va a ser a 3 científicos. Vamos a hablar con un geólogo, con un astrónomo y con un físico. Y vamos a ver qué nos dicen. Vamos a empezar con el geólogo y el problema de la edad de la Tierra. ¿Cómo saben la edad de la Tierra? Bueno, desde hace tiempo la gente notó que cuando hacían minas, excavaban la Tierra, encontraban estas capas horizontales. Hoy en día es muy fácil verlo, porque en las carreteras modernas, pues con la maquinaria cortan cerros. Y entonces cuando vamos viajando por la carretera, pues muchas veces vemos estas franjas que se ven en los cortes que se han hecho. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de que tomé ahí cerca de mi casa, está mi hija, y ven ahí estas capas que hay horizontales. Entonces ya desde hace varios siglos los geólogos notaron la existencia de estas capas. Y resulta que las capas también existen en ejemplos enormes. Aquí les presento un par de montañas completas donde podemos ver de manera expuesta estas grandes franjas. Sin embargo, estas capas no necesariamente aparecen así bonitas y horizontales. Aquí aparecen todas dobladas, levantadas, como que si hubiéramos agarrado muchas hojas y lo hubiéramos comprimido de los lados y hacemos que se doble en medio. Bueno, luego se dieron cuenta que metido dentro de estas capas aparecían fósiles, animales que vivieron hace mucho, mucho tiempo y cuyos cuerpos se convirtieron en roca. Esos son fósiles, ¿sí? Y aparecían animales que ya no existen hoy en día, como los trilobites, ¿sí? Entonces, pues eso era muy interesante. De hecho, pues este no es un fósil, es una moneda de 1 centavo americano, nomás para que noten la escala, ¿sí? Y algo muy importante es que los fósiles no aparecían en cualquier capa así nada más. Resulta que si excavábamos, primero aparecía una capa en donde había restos de hombres primitivos y de mamíferos que, si bien ya no existen, se parecían a los que existen hoy en día. Si excavábamos más profundo, ahora aparecían unos lagartos enormes que les llamaron dinosaurios. Y si excavábamos todavía más, aparecían muchos animales marinos y prácticamente no había animales terrestres. Seguíamos excavando y ahora aparecían unos animales
loquísimos, extrañísimos, no existe nada como ellos hoy en día. Y en las capas más profundas se encontraba que no había absolutamente ningún fósil. Y siempre aparecían en ese orden, nunca se mezclaban, nunca se aparecía una capa en donde simultáneamente hubiera restos de un hombre primitivo con un dinosaurio, ¿sí? Siempre estaban bien estratificados, y pues eso había que entenderlo, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Pues lo empezaron a catalogar y empezaron a archivarlo. Entonces, así como hay bibliotecas llenas de libros, pues había archivos llenos de cortes de tierra en donde todas las capas fueron organizadas. Aquí hay unos archivos enormes donde hay muestras, ¿sí? Y lo primero que hicieron fue ponerles nombres a las capas, y los nombres provenían del nombre del lugar geográfico en donde había sido identificada la capa por primera vez. Por ejemplo, en las montañas de Jura, en Suiza, identificaron una capa que le llamaron el Jurásico, ¿sí? En la provincia de Devon, en Inglaterra, pues dio lugar a la capa del Devónico, ¿sí? Y así por el estilo. En Cambria, en el país de Gales, en Inglaterra, pues dio lugar al Cámbrico. ¿Ok? Bueno, y las capas a su vez fueron organizadas en las llamadas eras geológicas. Tenemos la cuaternaria, la cenozoica, la mesozoica y así para abajo, hasta llegar a la arcaica. La arcaica era la más profunda, en donde nunca se encontraron fósiles. Bueno, sí es lo que les digo. Las capas donde no se encontraron rostros fósiles se le llamó era arcaica. Bueno, la gente llegó a la conclusión de que las capas se forman con el tiempo. Cuando vamos a la delta de un río, podemos ver que hay, si empezamos a escarbar, hay muchas capas. Y lo que pasa es que las crecidas de los ríos desolvan mucho material de los cerros y lo van depositando en los lechos marinos, y así es como poco a poco se van formando las capas. Bueno, si ese es el caso, entonces cuando yo veo capas estoy viendo un registro temporal. Entre más profundo excavo, más hacia atrás en el tiempo me voy yendo, ¿sí? Nada más que aquí hay un problema. ¿A qué tiempo corresponde cada capa? Digo, ¿cuándo es que empezó el Jurásico? ¿Será en la época de Luis Echeverría? ¿O será en la época de López Mateos? ¿O será que nos tenemos que ir hasta el Porfiriato? Pues realmente no sabemos, necesitamos asignarle tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para poder resolver el problema del tiempo de las capas, el tiempo en el que se forma cada capa, primero tenemos que resolver una gran interrogante científica. No sé si sus maestros ya les habrán platicado de este gran problema que hay, científico. Y el problema es, ¿cuántos años tiene una roca? Entonces aquí tiene una roca muy feliz porque es su cumpleaños, pero no nos deja ver su pastel para que contemos las velitas. Entonces lo que nosotros quisiéramos saber es cuántos años tiene esa roca. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, pues aquí es donde va a entrar el físico. El físico nos va a decir cuántos años tiene la roca. Bueno, el físico nos va a decir, pues muy fácil, utiliza la técnica del fechado radioisotópico. ¿De acuerdo? ¿El fechado radio qué? Bueno, pues vamos a explicar un poquito más en detalle qué es esto. Volvemos con nuestra roca cumpleañera y la vemos con una lupa. Si la vemos con una lupa vamos a ver lo que le llaman la matriz rocosa. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez, que rompen una roca y la ven a la luz del día y hay como chispitas que brillan allá adentro. Esas chispitas son cristales de mineral, por ejemplo el cuarzo, aquí está ya visto con más amplificación. Y si nos vamos a un laboratorio y vemos ese cristal de cuarzo con un microscopio, empezamos a ver la red cristalina que forma al cuarzo. Y ya con los microscopios más potentes podremos ver los átomos que forman esa red cristalina, que forman el cristal de cuarzo, que están embebidos en la roca. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque los átomos son los que nos van a decir qué edad tiene la roca. Resulta que hay dos tipos de átomos. Hay los átomos tranquilos, ¿sí?, aburridos, que ya no hacen nada, y hay los átomos más reventados, que les gusta cambiar de personalidad. Estos átomos son inestables, ¿sí?, y con el tiempo se transforman de un tipo de átomo al otro. Nada más que al hacerlo emiten radiación, y por eso les llamamos átomos radioactivos. Por ejemplo, está el potasio,
40 que se convierte en lo que se llama argón 40. Y resulta que lo hace con una vida media de 1.300 millones de años. A ver, ¿qué es eso de la vida media? Resulta que si yo agarro, que son 1, 2, 3, 8 átomos, ¿sí?, de potasio, y los dejo guardados en la gaveta de mi escritorio, y me voy, y regreso dentro de 1.300 millones de años, y vuelvo a abrir la gaveta, lo que me voy a encontrar es que ya no hay 8 átomos de potasio, ya nomás quedan 4, porque 4 se convirtieron ya en argón. Y si vuelvo a cerrar la gaveta y me vuelvo a esperar otros 1.300 millones de años, al regresar ahora ya no hay 4 átomos, hay 2 átomos de potasio. Y si me vuelvo a esperar otros 1.300 millones, pues ya no me queda un átomo. Es como el cuento eso que enseñaban, al menos en mi época, a los niños, ¿no? De que teníamos no sé cuántos perritos, ya no me quedan 8 y luego ya nomás me quedan 4. Es exactamente la misma historia. Ahora, fíjense que en una roca los átomos están atrapados ahí dentro, no pueden escapar. Entonces, si agarramos una muestra de la roca y contamos átomos con un microscopio poderoso, puedo ver cuántos átomos de argón contra cuántos átomos de potasio. Y eso me dice cuánto tiempo tiene la roca, la edad de la roca. Entonces, así es la técnica del fechado radioisotópico. Ahora, ¿cuál es el nacimiento de una roca? Geológicamente hablando, el nacimiento de una roca es cuando se solidifica. Fíjense ustedes que si una roca es tragada en la tierra y se va hacia el interior, pues el calor de la tierra la licúa y la vuelve lava. Cuando sale en una erupción y se enfría y se vuelve a solidificar, se resetea de nuevo este reloj radioisotópico. Entonces, viendo los átomos, contándolos, podemos saber hace cuánto tiempo que se formó esa roca. Y al hacerlo, descubrimos ahora sí a qué época correspondía a cada capa. Por ejemplo, la cuaternaria empieza hace como 1 millón de años. La arcaica terminó hace como 600 millones de años, y las rocas más antiguas nos dicen que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Sin embargo, estos son números pues muy difíciles de comprender porque son enormes. Entonces, algo que es muy útil hacer desde el punto de vista educativo es imaginarnos que toda la edad de la Tierra es un año. Entonces, imaginamos que cuando empieza la Tierra es el 1 de enero a las 0 horas y hoy en día es el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que la era arcaica termina el 12 de noviembre. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver la Tierra llena de vida, pero en realidad la inmensa mayoría del tiempo la Tierra no tenía vida, al menos no vida macroscópica que dejara fósiles. Imagínense ustedes, se forma la Tierra enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 12 de noviembre. No hay fósiles. Ustedes llegan a la Tierra, no hay más que tierra y agua y vida microscópica, no hay plantas, no hay animales. Si alguien escoge a venir a la Tierra en un tiempo arbitrario, lo más probable es que no encuentre vida. Fíjense todo el tiempo que lleva a la evolución producir vida macroscópica. Mucha gente cree que los dinosaurios son animales muy antiguos. Bueno, resulta que los dinosaurios llegan justo a tiempo para las posadas. ¿Sí? Los dinosaurios son bastante modernos. Y el hombre, que siempre llega tarde a todos lados, pues llega tarde a la fiesta de fin de año, ¿no? Llega por ahí de las 10 de la noche del 31 de diciembre. Entonces, a nosotros que nos gusta ver, que decimos que somos a los reyes de la creación, pues realmente tenemos muy poquito tiempo aquí en la Tierra. Entonces, esto nos ayuda a ponernos en perspectiva. Bueno, también les dije yo que la Tierra tiene un núcleo metálico y luego tiene un manto y una corteza. ¿Y cómo sabemos? Si les dije que las minas más profundas no llegan a atravesar ni siquiera la corteza. Bueno, aquí vamos a preguntarle no a un científico, sino a un pájaro carpintero. Resulta que un pájaro carpintero nos va a decir cómo es el interior de la Tierra. ¿Y cómo es eso? Bueno, seguramente a ustedes alguna vez les ha tocado que quieren colgar un cuadro en la pared de su casa. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a la pared y empiezan a tocar y a tocar y a tocar y dicen, no, aquí está firme, aquí está firme. Así dicen, mira, aquí suena hueco, aquí está hueco. Y así es como sabemos dónde vamos a poner el clavo. ¿Ok? Bueno,
El pájaro carpintero se gana la vida de esa forma. El pájaro carpintero se alimenta de unos gusanitos que barrenan dentro de la corteza del árbol. ¿Y cómo se va a alimentar el pájaro carpintero si no los puede ver? Pues empieza a picotear y donde siente hueco, pues ahí es donde empieza a pegarle más hasta que saca el gusano y se alimenta. Entonces, exactamente así es como le van a hacer los geólogos para averiguar cómo es el interior de la Tierra. Pero necesitamos un pájaro carpintero inmenso que picotea la Tierra y no existen pájaros tan grandes. Sin embargo, la naturaleza nos da el pájaro carpintero, nos da los sismos. Los terremotos producen ondas que se propagan por todo el interior de la Tierra. Y hoy en día tenemos redes de sismógrafos distribuidos por todo el planeta. No sé si han leído noticias de que hubo un terremoto en China y que lo detectaron aquí en México. Sí, pero ¿cómo lo detectaron si fue en China? Porque las ondas sísmicas se transmiten desde el lugar del terremoto, atraviesan todo el interior de la Tierra y se detectan en otros lados. Y cronometrando el tiempo en el que llegan esas ondas, podemos averiguar cómo es el interior de la Tierra. Y así es como averiguamos que la Tierra es de esa forma. ¿Ok? Entonces usamos el principio del pájaro carpintero. Y en el caso de la Luna, ¿cómo sabemos? Exactamente de la misma forma. Nada más que allá no son terremotos, allá se le llaman lunamotos. Los astronautas de las misiones Apolo dejaron sismógrafos y esos son algunos de los registros de esos lunamotos que se han detectado en la Luna, y esos son los que nos han llevado a la conclusión de que la estructura de la Luna y la Tierra es similar. Sin embargo, el núcleo metálico de la Luna es mucho más pequeño que el núcleo metálico de la Tierra. ¿Ok? Finalmente vamos a conversar con un astrónomo. El primer astrónomo que vio la Luna fue Galileo, hace 400 años, y por eso estamos ahora celebrando el Año Internacional de la Astronomía. ¿Ok? Para ponerlo en perspectiva, aquí les pongo a la Tierra y a la Luna a escala. Si la Tierra la imaginamos este tamaño, la Luna tiene este tamaño y esta es la distancia que hay entre ellas. Es como 30 veces el diámetro de nuestro planeta. Para que vean qué tan distante es. ¿Ok? La Luna da vueltas alrededor de la Tierra en una órbita que es casi circular. En realidad es un poco achatada. Y la distancia de Tierra-Luna varía entre 363.000 y 405.000 kilómetros. ¿Ok? Y aquí hay un dato muy interesante que va a importar para el origen de la Luna. Y es de que, si aquí está la Tierra, imaginamos aquí el eje polar, este plano es el plano del ecuador de la Tierra. ¿Ok? Y uno pensaría que la Luna da vueltas en este plano ecuatorial. Y resulta que no es así. El plano en el cual se mueve la Luna está chueco, está inclinado con respecto al ecuador de la Tierra. Está inclinado por un ángulo que varía entre 18 y 29 grados. Y el hecho de que el movimiento de la Luna esté chueco comparado con el eje polar de la Tierra también es muy importante. Van a ver en un momento. Bueno, ¿y cómo sabemos todo esto? Resulta que cuando los astronautas estudiaron la Luna, dejaron unos espejos en la superficie. Y lo que hacen los astrónomos hoy en día es que desde telescopios poderosos lanzan rayos láser, prenden el láser, le apuntan a la Luna, lo apagan, se van a echar un café, regresan, vuelven a prender el telescopio y ven cómo regresa el rayo láser. Entonces se fijan cuánto tiempo tardó en irse y regresar, aproximadamente un segundo, saben a qué velocidad se mueve la luz y de ahí cronometran cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Sí? De hecho, se ha medido con tan gran precisión esta distancia que hoy sabemos que la Luna se aleja de la Tierra a razón de 3.8 centímetros cada año. Así que multipliquen su edad por 3.8 centímetros y ya saben qué tan más lejos está la Luna con respecto a cuando nacieron. Bueno, pero ya basta de mucho rollo. ¿Cómo se formó la Luna? Fíjense que el primero que postuló una teoría científica sobre el origen de la Luna es este señor, ¿sí? George Darwin. No lo vayan a confundir, ¿sí?, con su padre, Charles Darwin. Su padre es famoso por la teoría de la evolución. Bueno, el hijo era científico, era astrónomo, y él postuló la primera teoría sobre el origen de la Luna. Es la llamada teoría de fisión o teoría del rompimiento. ¿Y en qué consiste esta teoría? Bueno, es muy fácil.
Suponemos que la Tierra cuando se formó estaba muy caliente, estaba en un estado medio líquido como lava y giraba muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un cuerpo gira muy rápidamente? Que parte del material que lo forma puede salir disparado. Aquí está la idea, por ejemplo, si esta señora suelta a la niña, pues ya saben qué le va a pasar a la niña, ¿no? Más vale que la agarre muy fuerte. Entonces, esa es la idea de George Darwin, simplemente la Tierra giraba muy rápido y la Luna salió disparada. ¿Ok? Sin embargo, lo que mató la teoría de Darwin es esto que les decía yo antes, de que el plano del movimiento de la Luna está inclinado con respecto al ecuador de la Tierra. Porque si yo de veras estoy girando muy rápido y suelto algo, eso que suelto se va a mover en el plano del ecuador mío. Pero como la Luna se mueve en un plano inclinado, no lo puedo explicar de esta manera. Entonces la teoría de la fisión falla y por eso se abandonó. ¿Sí? Con el tiempo, la gente postuló dos teorías en competencia. Una es la teoría de la captura y otra es la teoría de la formación simultánea. La teoría de la captura es muy sencilla. De hecho, hay muchos perros que he visto en los parques que son muy buenos para la teoría de la captura. Ahí tienen ese perro agarrando el frisbee en pleno vuelo. Y pues la idea es muy sencilla, que la Luna se formó por su lado y la Tierra por su otro lado, y con el tiempo la Luna se acercó mucho a la Tierra y la gravedad de la Tierra capturó a la Luna. Entonces esa es la teoría de la captura. Y la teoría de formación simultánea, pues todos aquellos que tienen gemelos en su familia conocen esa teoría, ¿sí? La idea es que la Tierra y la Luna se formaron al mismo tiempo y del mismo lugar. Entonces esas son las dos teorías en competencia. Bueno, ¿y cuál es la buena? Bueno, tenemos que distinguir, diferenciar entre estas dos teorías. Fíjense que si la buena es la teoría de formación simultánea, pues nosotros esperaríamos que la Tierra y la Luna tienen exactamente la misma composición. Se formaron igual. Mientras que si la buena es la teoría de la captura, entonces la composición de la Luna debe ser muy diferente a la composición de la Tierra, porque cada una se formó por su lado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para diferenciar entre las dos? Pues un pedazo de roca lunar para poderla analizar. Por eso es que había un gran interés de la comunidad científica en las misiones a la Luna. A los políticos americanos les interesaba para ganarle a los soviéticos, pero a los científicos les interesaba, entre otras cosas, para traer una roca lunar y poderla analizar. Y por eso lo que era prioritario en estas misiones pues era traer los pedazos de rocas lunares. Fíjense que los soviéticos, aunque no llegaron a lunizar astronautas, sí tuvieron el ingenio para mandar una nave, una sonda soviética, Lunokhod, que lo que hizo fue con un bracito, pues subir rocas a este contenedor que tenía aquí y traerlo de regreso a la Tierra. Entonces los soviéticos también tenían sus propias rocas lunares. Y se crearon laboratorios ultralimpios en donde se analizaban las rocas, se hacían cortes, se veían con microscopios y se veía cuál era su composición. ¿Y qué creen que pasó? Cuando se hizo el análisis, se descubrió que la composición del suelo terrestre y la composición del suelo lunar son prácticamente idénticas. En la mayoría es oxígeno, luego sigue silicio, aluminio, calcio, fierro, son prácticamente iguales. Entonces todo esto lo que nos dice, pues que esto favorece la teoría de formación simultánea, tienen la misma composición. Sin embargo, la historia no termina ahí porque algo muy peculiar ocurrió. Yo les dije que los astronautas dejaron también sismógrafos y lo que ocurrió es que ahí se descubrió, ya les había dicho, que el núcleo metálico de la Luna es muy diferente al núcleo metálico de la Tierra, es muy pequeño. Y si es tan pequeño y se formaron juntas, ¿cómo es que tienen núcleos metálicos tan diferentes? Eso no lo podemos entender si es que se formaron simultáneamente. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a repasar la evidencia. La composición química del suelo es prácticamente la misma. Esto favorece la formación simultánea. Por otro lado, el contenido metálico es muy diferente. Eso favorece la teoría de la captura. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Quién tiene la razón? Pues como alguien dijo por ahí, ¿no? Ni uno ni el otro, sino todo lo contrario. Bueno, y entonces,
Bueno, resulta que las misiones a la Luna, que se creía que iban a dilucidar finalmente cuál es la teoría buena sobre el origen de la Luna, lejos de eso, metieron confusión y no sabíamos realmente cuál es la buena. Durante mucho tiempo había discusiones, había muchos congresos que era precisamente para analizar las rocas lunares. Les llamaban los rock concerts, las reuniones sobre las rocas. Bueno, para explicarles lo que ocurrió a continuación voy a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquito sobre cómo creemos hoy en día que se forman los sistemas planetarios, porque esto es muy relevante para la teoría que tenemos hoy en día sobre la formación de la Luna. Creemos que a partir de grandes nubes que sabemos que existen en el espacio, con el tiempo se empiezan a colapsar bajo su propio peso por la acción de la gravedad y empiezan a girar más y más rápido y forman estos discos. En el centro se forma la estrella y en la periferia se empiezan a formar los planetas. De hecho, lo que pasa en las nubes es que se empiezan a condensar pequeños granitos de arena. Con el tiempo, los granitos de arena chocan entre sí y se quedan pegados y dan lugar a piedras, a grava, a rocas, a rocones, a peñascos, y así poco a poco se va formando hasta llegar a planetas. ¿Sí? Creo que aquí tengo una animación hecha por computadores, lo que creemos que pasa. Entonces ahí es una estrella joven todavía tapada por el disco de gas y polvo que hay en los alrededores, pero si nos acercamos podemos ver toda esta grava que está ahí circulando y que está creciendo con el tiempo a medida que chocan entre sí. Nos acercamos todavía más y podemos ver todos estos rocas que están ahí formándose en un proceso que dura varios millones de años. ¿Sí? Ahora, si tenemos muchas rocas dando vueltas, ustedes saben que lo que va a ser inevitable pues son los accidentes de tráfico. De hecho, sabemos que así se forman los planetas. Es a través del agregamiento. Las rocas grandes empiezan a chocar, a atraer a las rocas pequeñas y buena parte de la roca que chocó se queda pegada, aunque otra parte sale volando, pulverizada. Y así es como se forman los planetas. Sin embargo, alguien podría decir, bueno, pero eso es lo que se imaginaron los astrónomos. ¿Cómo sabemos que de veras eso ocurre en la naturaleza? Bueno, ya se ha observado hoy en día. Esta es una foto tomada con un telescopio moderno de una estrella que se llama Beta Pictoris. Nada más que la estrella la taparon aquí para que nos deje ver lo que está en los alrededores. Y lo que se ve es un disco que está visto casi de canto. Y cuando se le mide la velocidad, se ve que de este lado se acerca y de este lado se aleja. O sea, está rotando. Y cuando se ve, analiza la emisión de la luz, se ve que es luz emitida por gas y polvo. Entonces aquí tenemos una confirmación de que sí es cierto esta teoría que les mencioné. ¿Ok? Entonces, pues ya que tenemos ese conocimiento, regresemos al problema del origen de la Luna. ¿Ok? Acuérdense que el problema que tenemos es que el núcleo metálico es muy diferente de la Luna, es muy pequeño comparado con la Tierra. Sin embargo, las superficies se parecen mucho. ¿Cómo lo vamos a explicar? Déjenme citar aquí a una de las novelas de Sherlock Holmes, que dice, cuando has eliminado todo lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Bueno, ¿y por qué lo digo? Bueno, porque en los años 70 a este señor William Harman se le ocurrió una idea que aparentemente era una idea chiflada. ¿Cuál fue la idea de Harman? Dijo, bueno, si yo pudiera agarrar un pedazo de la Tierra, un pedazo superficial, donde le agarro corteza y le agarro manto, y con eso formo la Luna, pues voy a explicar que la composición de la superficie es prácticamente la misma. Y también voy a poder explicar que los núcleos metálicos son muy diferentes, porque casi no me llevé parte metálica de la Tierra. Entonces lo que tengo que hacer es rentar una retroexcavadora enorme y con eso agarrarle un pedazo a la Tierra. Nada más que no rentan retroexcavadoras tan grandes. ¿Sí? Bueno, ¿de qué otra forma le podemos arrancar un pedazo a la Tierra? Bueno, ya vimos que la teoría de fisión, la original de George Darwin, tampoco funciona. ¿Sí? Por esto de que está inclinado el movimiento de la Luna con respecto al ecuador de la Tierra. Entonces, ¿cómo le vamos a arrancar un pedazo a la Tierra? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la idea que propuso Harman es que a la Tierra, cuando se acaba de formar, le pegó un planetoide enorme.
y en el choque le arrancó un pedazo enorme a la Tierra y así es como se formó la Luna. Esa fue la idea de Harman, ¿sí? Nada más que la idea que él proponía, bueno, era un planetoide del tamaño de Marte, era una cosa gigantesca. Ya se imaginarán ustedes cómo recibió la comunidad científica la idea de Harman, ¿ok? Bueno, para ponerlo en perspectiva, fíjense ustedes que el cometa o el asteroide que pegó en Yucatán, en Chicxulub, y que extinguió a los dinosaurios, pues estamos hablando de un cometa que tenía unos 10 kilómetros de diámetro. Harman nos está hablando de un cuerpo celeste del tamaño de Marte, o sea, como la mitad del diámetro de la Tierra. Entonces este señor realmente se está viendo muy, muy extremo. ¿Ok? Pero, ¿se acuerdan que vimos la teoría sobre la formación de planetas? Creemos que los planetas se forman a través del choque de una inmensidad de asteroides, rocas, piedras, etc. Entonces el proceso de formación de un planeta es muy natural, tener colisiones. Entonces no nos debe extrañar que pueda haber colisiones en el pasado, ¿sí? Y de hecho, un astrónomo teórico, Alistair Cameron, muy prestigioso, decidió tomar en serio la idea de Harman y dijo, bueno, ni me voy a burlar de él, ni le voy a creer. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un programa de computadora donde voy a simular en la computadora el proceso del choque entre un cuerpo como Marte y un cuerpo como la Tierra y a ver qué pasa. Resulta que Harman tenía acceso a las supercomputadoras que había en laboratorios como Los Álamos, allá en Estados Unidos, con lo cual podía hacer simulaciones muy, muy poderosas. Y lo que encontró Harman, lo que encontró Cameron, es muy interesante. Aquí hay un cuadro de una simulación moderna, aquí está la Tierra, pintan con magenta su núcleo metálico y con verde su corteza, y aquí está el cuerpo que choca con la Tierra, también tiene su núcleo metálico y su corteza, y están cortados a la mitad para que podamos ver la estructura interna. Entonces ahí es el momento del impacto, y aquí podemos ver cómo se va desarrollando la colisión. Y lo que vemos, lo que descubrió Cameron, es que la mayor parte de la corteza del planeta que chocó con la Tierra es aventado al espacio. Y el núcleo metálico de ese planeta parte, queda aquí en la corteza de la Tierra y parte sale disparado hacia el espacio, pero muy poco, porque como los metales son pesados, la inmensa mayoría queda aquí atrapado en la Tierra, pero queda de manera superficial. Entonces fíjense que de acuerdo a esta teoría, la mayor parte de los objetos metálicos que tenemos nosotros, el metal de esas butacas donde están ustedes sentados, no era originario de la Tierra. Los metales de la Tierra quedaron atrapados en el núcleo. Los metales que quedaron esparcidos, contaminando la corteza, eran metales que llegaron del otro planetoide. Entonces están sentados sobre un pedazo de material extraterrestre. Bueno, pero ¿y qué pasa con todo ese material pulverizado que sale hacia el espacio? Bueno, otras personas hicieron simulaciones. Aquí hay una simulación que hicieron en Japón, y lo que se ve es que la Tierra, pues, es rodeada por toda esta cantidad inmensa de material que fue proyectado, pero con el tiempo, poco a poco, un cuerpo empieza a crecer y con su gravedad va atrayendo a todos los demás y con el tiempo forma un objeto que se parece mucho a la Luna. Entonces, durante mucho tiempo después del impacto, la Tierra se parecía a Saturno, tenía su propio anillo, pero con el tiempo ese anillo fue desapareciendo y se formó la Luna. ¿Ok? Bueno, esta es la teoría más aceptada hoy en día para la formación de la Luna, es la que aceptan todos los astrónomos, la teoría del impacto. Y explica muchas cosas que no les he platicado. El bajo contenido de agua y materiales volátiles en la Luna, la edad de la Tierra y la Luna, la velocidad de rotación, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Muchas cosas sí nos checan. Entonces por eso es que la gente acepta esta teoría. ¿Sí? De hecho ya le pusieron nombre a ese protoplaneta que chocó, le llaman Theia. ¿Y por qué le llaman Theia? Porque en la mitología griega resulta que Theia es la madre de Selene, la diosa de la luna. Theia era un titán que existió antes de los dioses, estaban los titanes, y uno de los titanes era Theia, entonces por eso le pusieron ese nombre
planetoide. Es más, gente que se dedica a estudiar la dinámica planetaria ya encontró el proceso como se formó Theia. Resulta que aquí está el Sol y aquí está la Tierra. Hay dos regiones que se llaman los puntos de Lagrange, en donde se pueden formar fácilmente planetoides. Y resulta que Theia se formó en uno de esos puntos de Lagrange, pero al crecer mucho Theia se volvió inestable en su órbita y con el tiempo fue aumentando las oscilaciones hasta que le pegó a la Tierra. Y cuando hacen cálculos, pues resulta que el impacto es cuando la Tierra tenía apenas como 100 millones de años. ¿Sí? Entonces la Tierra tiene hoy en día 4.600 millones de años, pero cuando tenía apenas 100 millones de años, sufrió el impacto. ¿Sí? El impacto fue violentísimo. El impacto le dio una gran cantidad de giro a la Tierra. Y de hecho en aquella época el día duraba solamente 6 horas. 3 horas de luz y 3 horas de oscuridad. Eso era todo. ¿Sí? Y además la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra que hoy en día. Esta es una foto de Ensenada, la ciudad de donde vengo, y donde ahí está la luna llena, para que comparen. Y lo que voy a hacer a continuación es mostrarles aquí el tamaño a escala que se hubiera visto la Luna si hubiéramos venido justo después del impacto, cuando ya se acaba de formar la Luna. Y ese hubiera sido el tamaño de la Luna. De hecho, las mareas eran mucho más importantes de lo que son hoy en día. Y creemos que este efecto de mareas en los océanos es uno de los factores que hizo que propiciara la existencia de la vida en la Tierra. ¿Ok? Con el tiempo, al pasar los millones de años, pues la superficie de la Tierra empezó poco a poco a enfriarse y se enfrió a tal grado que finalmente, con el devenir del tiempo, se empezó a formar la vida en la superficie de la Tierra. Y al pasar más el tiempo apareció este mono desnudo que le gusta sentarse en las rocas y mirar al cielo en la noche y ver a la luna y preguntarse pues de dónde salió la luna, ¿no? Y eso me lleva al final de mi plática. Muchas gracias. A continuación vamos a abrir un breve espacio para dar cabida a sus preguntas y respuestas o algún comentario que venga de su parte. Vamos a pedirles que por favor levanten la mano para indicarnos. Sí, Tatiana. Bueno, una duda. La Tierra y la Luna ya conjuntamente tienen como 4.500 millones de años. En los próximos tantos años que todavía van a durar en el sistema solar, ¿hay posibilidades de que la Luna escape de la Tierra? Sí, la Tierra y la Luna se están alejando mutuamente y con el tiempo la vamos a perder. Lo que pasa es el tiempo en el cual vamos a perder la Luna es mucho mayor que el tiempo de vida que le queda al Sol. Entonces en realidad no tenemos que preocuparnos de perder la Luna, más bien de que nos van a apagar el foco. Ya nomás faltan 5.000 millones de años para que nos apaguen el foco. ¿Hay una pregunta ahí? Hay otro micrófono ahí, a ver. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al Sol? Es lo que dije, 5.000 millones de años. Sin embargo, lo que realmente nos va a preocupar no es eso. Fíjate que a medida que el Sol envejece, se vuelve más luminoso, ¿ok? Hay una zona alrededor del Sol que se llama la zona de habitabilidad. Si tú estás muy cerca del Sol, todos los océanos de la Tierra se evaporarían. Si estuviéramos muy lejos, todos los océanos de la Tierra se congelarían. Entonces hay una distancia justa en la cual el agua puede existir en forma líquida y es lo que necesitamos para la vida. Pero a medida que envejece el Sol y se vuelve más luminoso, se calienta más y entonces va a ir calentando la Tierra. Entonces dentro de 1.000 millones de años, no 5.000 millones de años, sino dentro de 1.000 millones de años, todos los océanos de la Tierra van a hervir y ya no va a haber agua. Entonces más vale que empecemos a hacer las maletas para entonces y nos mudemos al siguiente planeta más lejano, que es Marte. Pero todavía tenemos tiempo para hacer maletas. Doctor, ¿qué hay de cierto con esas historias de las abuelitas
que relacionan el nacimiento de los hijos con las fases lunares? Sí, mira, hay muchas creencias populares, ¿sí? Muchas. Yo creo que ni podemos tomarlas en serio, ni podemos burlarnos de ellas, porque muchas son producto de la observación de la gente. Y aunque la gente no sepa ciencia, se fija y se observa muy bien. De hecho, muchos descubrimientos científicos se han originado de creencias populares. Antibióticos, drogas, etcétera, han salido de plantas medicinales, ¿sí? Dentro de este folclore que hay, también hay muchas historias sobre que afecta a la psicología de los humanos. De hecho, hay historias, hay policías, por ejemplo, que uno platica con ellos y dice que hay más crímenes cuando es la luna llena, ¿sí? Hay gente que ha investigado esto y realmente no han podido encontrar que realmente haya una señal ahí. Hay algunos efectos que parecen ser marginales, pero están investigándose todavía. Hasta ahorita, en este momento, demostrado algo, una conexión directa entre la fase de la luna y la psicología, no la hay. Pero hay muchas conexiones ahí indirectas que aparecen, muchos ciclos biológicos. Peces que van a desovar o tortugas que van a desovar cuando hay una cierta fase lunar. Entonces, si hay posibilidad de influencia, hay que investigarlo cada uno. ¿Sí? ¿A qué se debe que el día haya aumentado de tiempo? Ok. Mira, existe una cosa que le llaman los físicos momento angular, que es algo así como la cantidad de giro y que se tiene que conservar. ¿Ok? Entonces resulta que la luna, al producirle las mareas a la Tierra, le produce estos chipotes de agua. Y esas mareas, al chocar con la costa, van deteniendo el giro de la Tierra. Pero si pierde giro la Tierra, por la ley de conservación de momento angular, la tiene que ganar la luna. Y lo que hace es que ahora gira más lejos. Entonces es la marea que produce la luna sobre la Tierra, la que a su vez, como reacción, hace que la luna aleje la Tierra aleje a la luna. Y es lo que está pasando. ¿Por qué el núcleo de la Tierra sigue teniendo actividad y el de la Luna no? Ok. ¿Alguna vez te han pasado una papa caliente para que te la comas? Si está muy caliente, ¿qué escoges? ¿La papa grande o la papa chica? ¿Cuál va a estar más fría? Pues la chica, ¿no? De hecho, cuando te dan una papa caliente, ¿qué es lo primero que haces? Cortarla, abrirla, ¿no? Para que se enfríe más rápido. ¿Y por qué un pedazo de papa chica se enfría más rápido que una papa grande? Porque en la papa chica el interior está más cerca de la superficie, que es como se está enfriando. Entonces los cuerpos chicos se enfrían más rápido, los cuerpos grandes se enfrían más lentamente. Por eso, en lugares calientes, hay pura gente delgada. Nunca vas a ver un masái gordo. En cambio, entre los esquimales ves a puro gordito. No vas a ver esquimales flacos. ¿Ok? Los animales del Ártico, las focas, las morsas, etcétera, tienden a ser gorditas porque retienen mejor el calor. Bueno, si tú tienes una papa grande, la Tierra, y una papa chica, la Luna, ¿cuál se va a enfriar primero? Pues la Luna. Entonces eso es lo que pasa. Doctor, ¿Sí? Usted habló de que en la Luna se coloca o han colocado ciertos sismógrafos. Sí. En la Tierra se sabe que los movimientos se generan a través de las placas tectónicas, de choques a través de ellos, pero en la Luna, ¿cómo es que se...? Sí, muy buena pregunta. Sí, en efecto, la Tierra es lo que se llama un planeta geológicamente activo, ¿sí? Y por eso tenemos esos terremotos. La Luna no, la Luna ya es un cuerpo geológicamente muerto. Entonces, ¿qué produce los temblores? Resulta que son los choques con los asteroides. Cada vez que hay un impacto, pues le produce un pequeño lunamoto. ¿Sí? Porque hay veces que se ve la luna roja. La luna roja. Simón. ¿Qué es lo que tomaste? Anda. No, mira, lo que pasa es que el cielo se ve siempre azul. ¿Por qué? Porque las moléculas del aire tienden a quitarle a la luz el color azul y redirigirlo, reemitirlo ellos. Entonces por eso ves el color azul. Pero ese color azul se lo quitas a los objetos que estás viendo en el cielo.
Cuando el sol lo estás viendo muy arriba, pues se ve amarillo, pero cuando se está metiendo cerca del atardecer, los rayos del sol tienen que atravesar mucha más atmósfera, entonces notas más el efecto de que le estás quitando el color azul y lo que queda es el color rojo y por eso lo ves enrojecido. El mismo efecto es con la luna. Cuando está cerca del horizonte tiende a verse rojiza, pero cuando se ve más rojiza es cuando es un eclipse de luna. Cuando empieza a entrar la luna a ser tapada se ve roja. ¿Por qué? Porque toda la iluminación que le está llegando a la luna desde el sol atraviesa primero la atmósfera de la Tierra. Y entonces la atmósfera de la Tierra le quita todo el color azul y ya la luz que le llega a la luna es completamente roja y la vemos color rojo. ¿Ok? Sí, doctor. Sí. Nosotros vemos siempre la misma cara de la luna y Sí. tengo entendido que tienen un movimiento de rotación también. Sí. ¿Nos pudiera explicar si ese movimiento en el que se está alejando también puede afectar eso? De hecho está en sincronía. El periodo de movimiento alrededor de la Tierra y el periodo de rotación sobre su propio eje es exactamente el mismo. Por eso es que siempre le dan la misma cara. ¿Y por qué es así? Porque la gravedad de la Tierra es tan poderosa que ya lo amarró a la Luna de esa forma, no la deja girar independientemente. Y a medida que se vaya alejando la va a mantener amarrada, la va a mantener en sincronía, siempre. Vemos con mucho agrado que todavía tenemos algunos alumnos levantando su mano. A los que todavía tienen alguna duda le vamos a pedir que enseguida pasen con el conferencista de manera directa a hacer sus preguntas, pero en respeto al tiempo por el que los hemos convocado, vamos a cerrar en este momento y despedirlos a todos ustedes, pero siempre queda abierto pues el espacio para que las preguntas las hagan de manera individual. Y pues llegamos así al final de esta actividad y a nombre del comité que organiza la 16ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Sinaloa, las instituciones educativas, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Centro de Ciencias de Sinaloa, otorgan el presente reconocimiento al doctor Luis Aguilar Xu por su destacada participación en la conferencia ¿De dónde salió la luna? Firma nuestro director general, el doctor Víctor Manuel Díaz Cimental y el doctor Cuauhtémoc Reyes, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en Sinaloa. Agradecemos la participación de todos ustedes y así es como el público le agradece, doctor, su participación.